Toda gran historia de transformación comienza con un momento pequeño, casi desapercibido. Y la historia de Diego Ramírez no es diferente. No empieza con autos lujosos, oficinas de vidrio ni contratos millonarios. Empieza con un balde, un trapo gastado y un joven inmigrante tratando de sobrevivir en un país que no hacía cuestión de darle as boas-vindas. Hoy, Diego es dueño de una concesionaria respetada, con decenas de vehículos alineados en filas perfectas. Pero antes de eso, él lavó autos. Muchos autos. De personas que ni sabían su nombre. De personas que, a veces, ni siquiera lo miraban a los ojos. Y antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que esta historia llegue a más personas que disfrutan de narrativas profundas y envolventes. Volvamos al comienzo. Diego cruzó la frontera a los 19 años. Venía de un pequeño pueblo del interior de México, donde el polvo se hacía parte de la ropa y el sol quemaba la piel con la misma constancia que las dificultades de la vida. En la mochila, casi nada. En el corazón, un deseo enorme de demostrar que la vida podía ser más grande que el pedazo de tierra donde había nacido. Su tío, que ya vivía en Estados Unidos, le consiguió un cuarto estrecho en los fondos de un taller mecánico. Cabía una cama fina, una maleta y el silencio de noches que parecían durar más de lo normal. Fue allí, detrás de aquel taller, donde Diego recibió su primera oportunidad. Lavar autos. El trabajo que nadie quería, el tipo de tarea que se pasa como un peso. El dueño del taller, Hank, era rudo, directo y poco paciente. Señaló un coche cubierto de polvo y dijo: «Si lo dejas brillando, te quedas». Diego no respondió. Simplemente tomó el balde, lo llenó de agua y comenzó. En los primeros días, Diego sufrió. El agua helada quemaba los dedos. Las manos se endurecían de tanto frotar. La ropa quedaba empapada. Y el inglés torpe hacía todo más difícil. Pero él no se quejaba. Jamás. Hacía exactamente lo que su madre le decía en sus cartas. «Mi hijo, haz siempre lo mejor. Incluso cuando nadie te esté mirando». Y fue haciendo lo mejor en el anonimato que Diego llamó la atención por primera vez. Una tarde, un hombre elegante estacionó un sedán negro frente al taller. Reloj caro. Zapatos brillantes. Mirada exigente. El tipo de cliente que repara en todo. Observó a Diego trabajar. Movimientos precisos, concentración absoluta, cuidado en cada detalle. Se volvió hacia Hank. «Ese chico, trabaja bien». Hank, sin emoción alguna, respondió: «Sí, se esfuerza». El hombre se acercó y sacó la llave del bolsillo. «Puedes dejar el mío brillando así también». Diego solo asintió. Aún le daba vergüenza hablar inglés frente a desconocidos. Mientras lavaba el auto, puso allí todo lo que tenía. Esmero, paciencia, dedicación. Era como si no estuviera limpiando un vehículo, sino una puerta que tal vez se abriría si insistía lo suficiente. Cuando terminó, el hombre pasó la mano por la carrocería y sonrió. Dejó una propina más grande de lo que Diego creía posible. Esa propina no era solo dinero. Era una señal. Una chispa. Desde ese día, Diego empezó a tener clientes fijos. Personas que decían: «Quiero que el mexicano lave el mío. Él lo hace mejor. Es detallista». Y ser reconocido, aunque fuera apenas como el mexicano que lava bien, era mucho más de lo que tenía cuando llegó al país. Con el dinero de las propinas, Diego compró sus primeros equipos propios. Un balde mejor, paños de microfibra, productos profesionales, cepillos nuevos. Objetos simples, pero que representaban su primera evolución. Y fue en esa época cuando conoció a alguien que cambiaría completamente su destino. El señor Beaumont. Beaumont era dueño de 3 tiendas de autos usados. Un hombre de cabello blanco, mirada atenta y pasos lentos. Observaba a Diego desde lejos, pasando por el taller de vez en cuando. Hasta que un día decidió acercarse. «Tú no lavas autos», dijo. «Tú los cuidas». Diego levantó los ojos, sorprendido. Nunca nadie había dicho algo así sobre él. «Poca gente trabaja con este nivel de atención hoy en día», continuó Beaumont. «Me gusta eso».
El viejo empresario entonces hizo una propuesta simple pero decisiva. Quiero que laves mis autos. Pago mejor que aquí. Diego casi dejó caer el balde. Un trabajo extra significaba más dinero, más estabilidad y quizá más oportunidades. Aceptó de inmediato. En el patio de la primera tienda de Beaumont, Diego notó algo que cambiaría todo. Él no estaba solo limpiando autos. Estaba aprendiendo. Vio cómo ciertos modelos se vendían rápido, como otros quedaban olvidados. Percibió la diferencia entre una pintura buena y una pintura disfrazada. Entre un motor confiable y uno problemático. Entre un cliente indeciso y un cliente que compra. Beaumont, en silencio, observaba todo esto. Y Diego, sin saberlo, estaba dando los primeros pasos hacia un futuro que ni imaginaba que era suyo. Esa fue solo la primera parte. Un muchacho, una esponja, un balde y una oportunidad inesperada. Pero el destino apenas comenzaba a mostrar lo que tenía preparado para él. Trabajar para el señor Beaumont abrió una ventana que Diego jamás imaginó alcanzar tan pronto. Los amplios patios, alineados con autos usados, tenían una energía diferente, casi como si cada vehículo allí guardara historias propias, recuerdos atrapados entre los asientos y el tablero. Y Diego, con sus productos de limpieza en las manos, comenzó a percibir un mundo que hasta entonces desconocía. Beaumont no hablaba mucho, pero lo observaba todo. La forma en que Diego se movía entre los autos. Cómo limpiaba rincones donde nadie miraría. Cómo trataba cada vehículo como si fuera único, importante. Y, en silencio, el viejo empresario empezó a ponerlo a prueba sin que él lo notara. El primer test. Beaumont pidió que Diego limpiara 3 autos que serían exhibidos en una pequeña feria de ventas el sábado. Hazlo bien, fue su única instrucción. Diego pasó la noche entera trabajando. Lavó, enceró, pulió. Creó reflejos en la pintura como si fueran espejos. Cuidó los interiores como si preparara los autos para una ceremonia. Cuando Beaumont llegó por la mañana, se quedó parado mirando el trabajo. En vez de elogiar, solo esbozó una ligera sonrisa, discreta, pero genuina. Los 3 autos se vendieron ese mismo día. El viejo no dijo nada, pero las semanas siguientes mostraron la diferencia. Cada vez más vehículos eran delegados a Diego. El segundo test. Llegó silencioso, disfrazado de casualidad. Beaumont le pidió que lo acompañara a una de las tiendas. Mientras caminaban por los corredores de autos, señaló un modelo gris. ¿Qué opinas de este coche? Diego se sorprendió. Nadie nunca había pedido su opinión. Se quedó dubitativo por un instante. Pero recordó algo. Su madre decía que él tenía manos fuertes. Quizá también ojos buenos. Buena pintura, sin marcas de relleno. El motor se ve demasiado limpio. Quizá lo revisaron solo para vender. La suspensión parece firme. Pero... Se agachó y señaló. Algunos puntos de óxido antiguo. No es grave, pero el precio tiene que reflejarlo. Beaumont lo observó con calma. Sin ironía. Sin prisa. Y dijo, tienes razón. Diego casi no lo creyó. Era la primera vez que alguien validaba su conocimiento adquirido no en libros, sino en la práctica, en el trabajo duro, en el ojo atento. El tercer test. Llegó algunos meses después. Una mañana cualquiera, Beaumont lo llamó a su oficina. Diego, ¿sabes cuánto vale este auto? Le mostró una ficha de venta. Diego analizó la foto unos segundos. Por el estado, por el año, por el kilometraje. Hizo las cuentas mentalmente. Yo pediría un poco más. Creo que lo vale. Beaumont cruzó los brazos. ¿Cuánto más? Diego tragó saliva. No quería parecer demasiado audaz. Unos $1.500 más. El viejo asintió. Probemos tu teoría. Pusieron el auto en el patio con el nuevo precio. Se vendió en menos de 48 horas. Diego quedó en shock. Beaumont, no. La mayoría de la gente mira autos. Tú los ves. Esas palabras, simples, firmes, transformaron una posibilidad en certeza dentro de Diego. Él no era solo un lavador de autos.
Se estaba convirtiendo en algo más. Los pasos siguientes. Cuando Diego se dio cuenta, ya iba casi todos los días a las tiendas de Beaumont. Conocía a los clientes. Entendía lo que buscaban. Ayudaba a empleados con más tiempo allí. Y aprendía, sin saber que estaba aprendiendo. Pero no todo era fácil. La vida seguía dura. El cuarto minúsculo seguía siendo el mismo. El dinero, aunque mayor, aún era insuficiente. Y él todavía trabajaba por la mañana en el taller de Hank y por la tarde en las tiendas de Beaumont. Hank, por cierto, empezó a notar la falta de brillo en el servicio. Un día murmuró: «Desde que empezaste a trabajar con ese viejo Beaumont, parece que solo piensas en vender autos». Diego no respondió. Pero tal vez, por primera vez, no lo negó. Sí, estaba pensando en autos. Pero no como objetos, sino como una oportunidad. Con el tiempo, Diego pasó más horas en el patio que con el balde. Beaumont lo dejaba acompañar negociaciones, evaluar autos de intercambio, escuchar conversaciones con proveedores. Era como si le mostrara el mapa de un mundo nuevo. El momento decisivo. Una mañana, cuando Diego llegó a la tienda principal, encontró al viejo empresario sentado en un sillón, mirándolo con seriedad. «Diego, quiero hablar contigo». El joven se puso tenso. No sabía si había hecho algo mal. Beaumont continuó: «No voy a vivir para siempre. Y cuando un hombre tiene experiencia, necesita pasársela a alguien que vaya a usarla bien». Silencio. Diego casi no respiraba. «Quiero entrenarte de verdad. Quiero que aprendas todo. Compra, venta, negociación, documentación, todo». Diego parpadeó, incrédulo. «¿Pero por qué yo?». El viejo sonrió. «Porque no te rindes. Y porque haces algo que pocos hacen. Aprendes observando». Aquello cayó dentro de él como una explosión silenciosa. Beaumont no estaba ofreciendo solo un entrenamiento. Estaba ofreciendo un futuro. A partir de ese día, todo cambió. Diego ya no era solo el muchacho que limpiaba autos detrás del taller mecánico. Ahora se sentaba junto a Beaumont en reuniones. Aprendía a evaluar un auto solo por el sonido del motor. Aprendía a tratar con clientes difíciles. Aprendía a negociar con calma. Aprendía a pensar como dueño. Beaumont estaba moldeando a Diego para algo grande. Algo que él aún no podía ver por completo. Pero el viejo sí lo veía. Y sabía exactamente hacia dónde lo estaba llevando. El entrenamiento con el señor Beaumont se convirtió, poco a poco, en el centro de la vida de Diego. Él todavía lavaba autos. Claro, no tenía opción. Pero ahora, cuando terminaba de frotar y pulir, corría a la oficina del viejo empresario para aprender todo lo que pudiera, como si intentara absorber décadas de experiencia en pocos meses. Y Beaumont lo notaba. Notaba tanto la sed de aprender como el silencio respetuoso de Diego. Decía que era raro encontrar a alguien así. Alguien que observara más de lo que hablaba. Pero antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo a seguir trayendo historias largas y emocionantes como esta. Sigamos. El primer gran aprendizaje. Llegó en un día tenso. Beaumont estaba evaluando una SUV que un cliente quería dejar como parte de pago. El vehículo parecía impecable. Pintura brillante, llantas nuevas, interior limpio. «¿Cuánto crees que vale?», preguntó Beaumont. Diego examinó el auto con cuidado. Abrió las puertas, se sentó en el asiento, encendió el motor y escuchó con atención. Después de unos segundos, dijo: «Está demasiado bonito. Pero el ruido del motor está fuera de ritmo. Algo no encaja. Y el compresor del aire está débil. El dueño solo cuidó lo que se ve». Beaumont permaneció callado por un momento, observando su rostro. Luego rió. «Estás aprendiendo demasiado rápido, muchacho». Cuando lo confrontaron, el cliente admitió: el auto había recibido una maquillada mecánica. Si la tienda hubiera aceptado el vehículo por el valor sugerido, habrían tenido una pérdida enorme. Diego percibió, por primera vez, que tenía talento. Talento real. No solo dedicación, sino una mirada afilada.
Asterisco, pero aprender con Beaumont no era solo sobre autos. Era sobre personas. En otra ocasión, un cliente molesto quería devolver un auto alegando que había sido engañado. Hablaba demasiado alto, gesticulaba, intentaba intimidar. Diego, todavía inseguro, se quedó al lado de Beaumont. El viejo no se alteró. Habló poco, con voz firme, tranquila, inquebrantable. «Muéstrame lo que encontraste», dijo Beaumont. El cliente repitió frases vagas, acusaciones exageradas, amenazas de demanda. «Entiendo», respondió Beaumont. «Ahora, muéstrame». Cuando el cliente se dio cuenta de que tendría que demostrar lo que decía, su postura cambió. Retrocedió, se enredó, dejó escapar contradicciones. Al final, se fue pidiendo disculpas. Diego quedó impresionado. ¿Cómo sabía que estaba mintiendo?, preguntó. Porque la gente honesta muestra el problema. La gente deshonesta repite la queja. Esa frase nunca salió de la mente de Diego. Creciendo sin darse cuenta. Con los meses, Diego comenzó a formar parte de la estructura de la tienda. No oficialmente, no había gafete, ni salario fijo, ni cargo. Pero siempre estaba allí, evaluando autos, ayudando en las ventas, hablando con clientes, manejando documentos, aprendiendo de proveedores, escuchando negociaciones complejas. Y siempre, siempre absorbiendo todo. Por la noche, en el cuartito detrás del taller mecánico, anotaba todo en cuadernos. Tenía uno para cada tema. Motores, precios, clientes, negociación, tácticas de venta, errores comunes, autos buenos para reventa. Esa se convirtió en su escuela particular. Una escuela dura, real, sin recreos. Pero no era solo eso. Diego tenía un sueño silencioso, tan silencioso que ni él se atrevía a decirlo en voz alta. Tener su propio negocio. No hoy, no mañana, pero algún día. Algo dentro de él decía que no había nacido para lavar autos ajenos para siempre. Que no había nacido para vivir bajo la sombra del sueño de otro. Y, de manera extraña, era como si Beaumont lo supiera. La pregunta que lo cambió todo. Una tarde, al final de la jornada, el viejo lo llamó para caminar hacia el patio lateral de la tienda. «Diego, dime, ¿qué quieres para tu vida?». La pregunta cayó como un golpe. Diego tardó en responder. No sabía si podía ser honesto. No sabía si era mucha osadía. Pero dijo: «Quiero aprender. Quiero crecer. Y un día, quiero tener algo mío». Beaumont sonrió, no sorprendido, sino complacido. «Bien». Le dio una palmada suave en el hombro. El que no quiere nada, nunca llega a ningún lado. Meses difíciles. Los meses siguientes fueron complicados. El taller donde Diego dormía recortó horas. El dinero se volvió escaso. La presión aumentó. Los turnos eran cada vez más pesados. Y, para empeorar, Diego comenzó a sentir dolores constantes en las manos y los brazos por los químicos de limpieza. Fue un periodo oscuro. Y pensó en rendirse. Pero cada vez que esa idea aparecía, recordaba las palabras de Beaumont. «Tú ves». Recordaba también a su madre. El camino largo que había recorrido para llegar allí. Y seguía adelante. El día que todo cambió. Una mañana de primavera, algo inesperado ocurrió. Diego estaba organizando documentos en el escritorio cuando escuchó un ruido fuerte afuera. Los empleados corrieron a ver qué pasaba. Él corrió también. Y allí estaba Beaumont, caído junto al auto, respirando con dificultad. «Llamen a una ambulancia», gritó Diego. El viejo empresario había sufrido un mal súbito. Lo llevaron de urgencia al hospital. La tienda, durante algunos días, quedó silenciosa. Los clientes preguntaban. Los empleados estaban tensos. El futuro parecía incierto. Diego visitó a Beaumont en cuanto permitieron las visitas. El viejo estaba débil, pero lúcido. «No vine a molestar», dijo Diego, preocupado. Beaumont sonrió suavemente. «Sabía que vendrías». Diego tomó la mano del mentor. «Póngase bien. Aún tiene mucho que enseñarme». El semblante de Beaumont se volvió serio.
Y tú, tienes mucho que construir. Silencio. Entonces, con voz baja, el viejo dijo: cuando salga de aquí, necesitaremos hablar. Diego salió del hospital con el corazón acelerado. Lo que él no sabía es que esa conversación marcaría el inicio del mayor giro de su vida. Cuando el señor Beaumont recibió el alta del hospital, parecía más frágil, pero al mismo tiempo más decidido. Diego lo ayudó a caminar hasta el coche y lo acompañó a la tienda principal. En el camino, el viejo empresario hablaba poco, pero su silencio era distinto, cargado de peso, de decisión, de algo importante a punto de ser dicho. Al entrar en la oficina, Beaumont se sentó con cuidado, respiró hondo y miró a Diego como quien observa a un heredero, y no a un empleado. Chico, es hora de que sepas algunas cosas. Diego se puso tenso. El aire de la oficina parecía más denso que de costumbre. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo y me incentiva a seguir trayendo historias como esta. Sigamos. Beaumont abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una carpeta marrón, vieja, llena de documentos. Administré autos durante 40 años. Vi gente hacerse rica, vi gente quebrar. Vi negocios nacer y desaparecer. Y también vi algo raro. Hizo una pausa larga. Diego respiró hondo, atento. Vi personas con talento de verdad. Pocas. Muy pocas. Y tú eres una de ellas. Diego quedó paralizado. Era difícil creer que un hombre tan experimentado pudiera ver eso en él. Un inmigrante que había empezado lavando autos en el frío de la madrugada. Quiero entrenarte para que asumas algo más grande que solo limpiar o evaluar autos, continuó Beaumont. Quiero enseñarte a dirigir un negocio. Diego abrió los ojos, incrédulo. ¿Yo? Pero yo ni siquiera. Beaumont levantó la mano y lo interrumpió. Tienes visión, tienes cuidado, tienes hambre de aprender. Eso no se enseña. Lo demás, yo te lo enseño. La inmersión en el mundo de los negocios. Durante los meses siguientes, Diego se sumergió de lleno en el universo comercial. Beaumont lo llevó a reuniones con bancos, proveedores, subastas, negociaciones de autos siniestrados y compras de vehículos por lote. Diego absorbía todo como una esponja. Aprendió cómo funcionaban los financiamientos, cómo se hacía un análisis de riesgo, cómo calcular la ganancia real, cómo negociar sin mostrar emoción, cómo detectar oportunidades en autos que la mayoría ignoraba. Beaumont no guardó nada. Le abrió todos los secretos, aquellos que llevan décadas para un comerciante aprender. ¿Y Diego? Lo registraba todo en sus cuadernos noche tras noche. El verdadero test. El gran hito llegó cuando Beaumont decidió probarlo de verdad. Un día, colocó sobre la mesa un archivo con fotos de 6 autos usados recién llegados de una subasta. Quiero que elijas 3 para vender rápido y 3 para retener. Diego analizó uno por uno, tomó notas, cruzó información con el mercado local. Una hora después, presentó su estrategia. Beaumont lo escuchó en silencio. Y cuando Diego terminó, dijo simplemente: haremos a tu manera. Los 6 autos se vendieron exactamente dentro de la previsión de Diego. Fue la primera vez que su razonamiento generó un beneficio significativo para la tienda. Esa noche, Beaumont puso la mano en el hombro del joven. ¿Estás listo para el próximo paso? Diego no lo sabía, pero el viejo estaba preparando el terreno para algo enorme. La vida fuera de la tienda. Mientras tanto, la vida fuera del negocio era dura. El cuarto detrás del taller se deterioraba. La humedad crecía en la pared. El dinero seguía justo. Y la carga de trabajo era pesada. Pero Diego tenía algo que nunca había tenido: dirección. Y eso hace que uno soporte cualquier tormenta. El anuncio inesperado. Un día, cuando Diego llegó a trabajar, notó algo extraño. Beaumont estaba sentado en su sillón, pero no había ningún documento sobre el escritorio, algo raro. Parecía estar esperándolo. Chico, dijo con voz tranquila, me estoy haciendo viejo. Mis hijos no quieren el negocio. Solo quieren vender todo y cerrar cuando yo ya no esté. Diego bajó la cabeza,
triste ante la honestidad. Pero yo no quiero eso, continuó el viejo. Quiero que alguien siga. Alguien que se preocupe. Alguien que trabajó duro. Alguien que entiende que esto no es solo vender autos. Es construir oportunidades. Entonces, abrió el cajón y puso sobre la mesa algo que hizo que el corazón de Diego se acelerara. El contrato de una sociedad. Diego no entendió de inmediato. ¿Esto es? Es una oferta. Quiero que seas mi socio. De verdad. Diego retrocedió, sin aire. ¿Yo? Pero, yo empecé lavando autos. No tengo dinero. No tengo. Beaumont levantó la mano nuevamente. No quiero tu dinero. Quiero tu visión. Tu ética. Tu dedicación. Diego se llevó las manos a la cabeza, aturdido. No puedo aceptar. Puedes. Y vas a hacerlo. El viejo sonrió de lado. Lo mereces. Diego salió de la oficina sin poder respirar bien. La cabeza le daba vueltas. Era como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Él, un inmigrante lavador de autos, ahora tenía la oportunidad de convertirse en socio de uno de los comerciantes más respetados de la región. Pero la decisión no era simple. La responsabilidad era enorme. Y su miedo también. Esa noche, caminó hasta el pequeño cuarto donde vivía. Se sentó en la cama. Tomó la foto de su madre. Y se preguntó, ¿será que realmente puedo? Era la pregunta que acompaña a todos los inmigrantes. La pregunta que corta el pecho, y al mismo tiempo, empuja hacia adelante. Y fue pensando en eso que Diego se durmió, sin saber que el mayor desafío aún estaba por llegar. Diego pasó días sin poder tomar una decisión. El contrato de sociedad quedaba sobre la mesa del pequeño cuarto, doblado, luego abierto, luego doblado de nuevo, como si el papel pesara demasiado para ser sostenido por alguien que, años atrás, vivía con miedo de ser deportado. Pensó en todo, en el pasado, en el presente, en lo que aún le faltaba aprender. Pero lo que más le pesaba era una palabra: responsabilidad. Ser socio no era solo ganar más dinero. Era ser responsable de personas, de decisiones, de riesgos. Y Diego había pasado la vida entera intentando no ser una carga para nadie. Pero ahora, por primera vez, alguien le decía que era capaz de cargar algo grande. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que esta historia llegue a más personas que disfrutan de narrativas profundas como esta. Sigamos. Después de 3 noches sin dormir bien, Diego por fin reunió coraje para ir a la oficina de Beaumont. Pero cuando llegó, encontró la tienda cerrada. Los empleados comentaban en la entrada, preocupados. Llevaron al señor Beaumont al hospital otra vez. Dicen que fue peor esta vez. Está muy débil. El corazón de Diego se apretó. Corrió hacia el hospital, ignorando el frío de la noche y su propio cansancio acumulado. Cuando llegó, encontró a Beaumont acostado en la cama, más pálido que nunca, pero aún con esa mirada firme escondida entre las arrugas. «Viniste», murmuró el viejo. «Claro que vine», respondió Diego, tratando de disimular la voz quebrada. «Y entonces, ya decidiste». Diego tomó la mano del mentor. «Aún no sé si soy digno de esto». Beaumont apretó sus dedos con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «¿Digno? Chico, ¿desde cuándo la dignidad viene del cargo? Viene del carácter. Y eso tú siempre lo has tenido». Las palabras atravesaron a Diego como una flecha, pero una flecha que abría el pecho, no que lastimaba. Y entonces el viejo añadió: «No dejes que el miedo decida por ti». Durante los días siguientes, Diego pasó por la tienda para ayudar a los empleados mientras Beaumont seguía internado. Sin el viejo al mando, todo parecía fuera de lugar. Había dudas, rumores, inseguridad. Algunos no sabían si la tienda seguiría abierta. Y fue en medio de ese caos que Diego notó algo. Todos empezaban a mirarlo a él, como si ya fuera el sucesor natural. Era extraño, pero a la vez, tenía sentido. Ellos lo habían visto trabajar durante años. Sabían que entendía de autos. Sabían que Beaumont confiaba en él. Sabían que tenía capacidad.
Y eso lo llevó a una verdad simple. A veces, el mundo está listo para verte como algo más grande. Mucho antes de que tú creas en eso. Una noche, mientras organizaba documentos en la oficina de Beaumont, Diego encontró una carta dentro de un cajón. El sobre tenía su nombre escrito a mano. Sus manos temblaron. La abrió. La letra era la del viejo. Si estás leyendo esto, significa que por fin entendiste quién eres. Diego, entrené a muchos hombres. La mayoría renunció. Algunos se engañaron. Pocos se quedaron. Solo uno aprendió de verdad. Tú. No tengas miedo de asumir lo que naciste para ser. Beaumont. Diego dejó caer la carta sobre la mesa y permaneció allí, respirando hondo, sintiendo un nudo de gratitud y dolor en el pecho. Aquello era más que un estímulo. Era un pase de antorcha. Al día siguiente, Diego volvió al hospital. Cuando entró al cuarto, Beaumont abrió una sonrisa débil, pero sincera. «¿Entonces?», preguntó. «Lo acepto», respondió Diego. El viejo cerró los ojos, como quien se libera de un peso antiguo. Lo sabía. Diego se quedó junto al mentor hasta que éste se quedó dormido. Y allí, en ese silencio, entendió que el futuro había comenzado. La transición silenciosa. La recuperación de Beaumont fue lenta. Durante semanas, Diego asumió informalmente la dirección de la tienda. Organizó el inventario. Reestructuró precios. Creó promociones estratégicas. Llamó a clientes antiguos. Ayudó a empleados con problemas personales. Escuchó consejos. Tomó decisiones difíciles. Y lo curioso de la vida es esto. Cuando finalmente aceptas quién eres, el mundo parece reorganizarse a tu alrededor. Las ventas aumentaron. Los empleados se sintieron más motivados. Los clientes elogiaban los cambios. La tienda volvía a respirar. Cuando Beaumont por fin regresó, con pasos lentos pero sonrisa orgullosa, encontró el lugar más organizado de lo que lo había dejado. Y al ver a Diego en el mostrador principal, negociando con firmeza y cordialidad, dijo: «Parece que no hicieron falta de mí». Diego rió, emocionado. «Sí hizo falta. Todos la sentimos». Beaumont se acercó. «Pero tú mantuviste la tienda en pie, solo». Y luego dijo, en voz baja, junto a su oído: «Ahora sé que está en buenas manos». En ese instante, Diego entendió algo que no estaba en ningún contrato. Beaumont no quería un socio. Quería un sucesor. Alguien que continuara su vida después de su partida. La semana siguiente llamaron a un abogado. Diego firmó oficialmente el contrato de sociedad. Su nombre entró en la documentación por primera vez. Fue un momento sencillo, 2 papeles, 2 firmas, pero simbólico como ningún otro. El lavador de autos, que una vez había llegado sin hablar inglés, ahora era dueño de una parte de una red de concesionarias. Pero el destino tenía preparada otra vuelta del camino. La más grande de todas. Algo que transformaría a Diego. No solo en socio, sino en propietario. Y ese momento se acercaba silenciosamente. La sociedad con el señor Beaumont fue el comienzo de una etapa que Diego jamás habría imaginado. Era como salir de un cuarto estrecho y entrar en una sala llena de puertas, puertas que él nunca había notado antes. Y, poco a poco, Diego comenzó a abrir cada una de ellas. La tienda creció. Las ventas aumentaron. Los clientes volvían y traían amigos. La reputación mejoró. Pero lo que más llamaba la atención no estaba en las planillas. Era la forma en que Diego trataba cada auto, y a cada persona. Saludaba a los clientes por su nombre, incluso a los que habían ido solo una vez. Recordaba preferencias, colores favoritos, detalles que nadie notaba. Y los clientes lo notaban. Mientras tanto, Beaumont observaba todo con un orgullo silencioso. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like para acompañar más historias como esta. Sigamos. Pero el tiempo es implacable. Y, tras algunos meses, quedó claro que Beaumont no volvería a ser el mismo. Seguía yendo a la tienda, claro, pero sus pasos eran más lentos. Las visitas más cortas. Los documentos que antes firmaba sin leer ahora le exigían esfuerzo.
Y las conversaciones estaban siempre llenas de pausas largas. Una tarde, Diego encontró al viejo sentado en la sala de reuniones, solo, mirando por la ventana hacia el patio de autos. Señor Beaumont, ¿está bien? Sí, chico, sí. Solo estoy observando. ¿Observando qué? Mi legado. Diego tragó saliva. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Continuó Beaumont, con la voz suave. Mi legado no son estos autos. Ni estos edificios. Eres tú. Las palabras golpearon a Diego como un tren. Tuvo que desviar la mirada para poder respirar. Yo solo hice lo que usted me enseñó. Beaumont sonrió. Y superaste todo lo que imaginé. 2 semanas después, lo inesperado ocurrió. Diego estaba abriendo la tienda, preparando los autos para el día, cuando recibió la llamada. Diego, lo siento. El señor Beaumont falleció esta noche. El mundo se detuvo. El ruido de la calle desapareció. El aire se volvió pesado. Y un silencio doloroso llenó su alma. Diego colgó el teléfono y se sentó en el asiento del auto más cercano. Respiró hondo varias veces. Pero la realidad no cambiaba. El viejo mentor. El hombre que lo vio cuando nadie más lo veía. El hombre que lo adoptó como aprendiz, como socio, como familia. Se había ido. El funeral fue sencillo, hermoso, lleno de personas agradecidas. Exempleados, antiguos clientes, amigos de toda una vida. Y, para sorpresa de Diego, muchos hablaban de él. Tú eres el joven del que siempre hablaba. Decía que tú eras la mejor decisión que tomó. Estaba orgulloso de ti. Diego escuchó todo con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. En un momento, la hija mayor de Beaumont se acercó. ¿Eres Diego?, preguntó. Sí. Ella le entregó una carpeta. Mi padre pidió que te diéramos esto. Solo a ti. Diego sostuvo la carpeta como si sostuviera el propio corazón del viejo. Cuando llegó a casa, la abrió lentamente. Dentro encontró documentos de la empresa, cartas, anotaciones y, arriba de todo, un sobre con su nombre. Lo abrió. La letra de Beaumont, ya temblorosa, decía: Diego, cuando leas esto, ya no estaré ahí. Pero quiero que sepas, no eres solo mi socio. Eres el hombre que elegí para continuar algo que pasé la vida construyendo. Y por eso, te dejo todo. La tienda es tuya ahora. Cuídala como me cuidaste a mí. Beaumont. Diego se llevó las manos al rostro. Lloró. Lloró como no lloraba desde que dejó México. No había perdido solo a un mentor. Había heredado un sueño entero. Los días siguientes fueron de shock. Los empleados quedaron en silencio al enterarse. Pero cuando Diego entró en la sala de reuniones para hablar con ellos, ocurrió algo. Todos se pusieron de pie. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Ellos lo sabían. Y estaban listos para seguirlo. Diego respiró hondo, se enjugó el rostro y dijo: La tienda sigue. Y sigue del modo que él quería. Con honestidad, respeto y trabajo duro. Los empleados aplaudieron. Y aquella mañana, Diego asumió oficialmente, no solo una sociedad, sino toda la concesionaria. Los meses pasaron. La tienda creció aún más. Diego implementó nuevas estrategias, amplió el espacio, renovó el inventario. Los clientes elogiaban, los números subían, y el nombre Ramírez comenzó a hacerse fuerte en la región. Pero, incluso con el éxito, nunca olvidó de dónde venía. Cada año, contrataba jóvenes inmigrantes para lavar autos. Les pagaba bien. Los entrenaba personalmente. Les enseñaba todo lo que había aprendido de Beaumont. Decía: no es solo lavar autos. Es abrir la puerta a una vida mejor. Y, cuando alguien le preguntaba cómo había llegado tan lejos, Diego siempre respondía lo mismo: lavando autos, y escuchando a quien creyó en mí. Hoy, su concesionaria es conocida en toda la ciudad. Luces brillantes, autos alineados, clientes satisfechos, y una foto de Beaumont colgada en la pared principal, con una placa que dice:
El hombre que vio en mí algo que yo aún no podía ver. ¿Y Diego? Cada vez que entra por esa puerta, sonríe. Porque sabe que su historia empezó humilde, simple, anónima. Pero, al final, el destino siempre ayuda a quien construye su propio camino con honestidad y coraje. Y así termina la jornada del inmigrante que un día lavó autos. Y hoy tiene su propia concesionaria.